Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos en Cristo Jesús que cada día nos acompañan en el estudio de la Palabra de Dios. Estamos nuevamente aquí para poder iniciar el estudio de este mensaje de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia que ha de ser dado al mundo, pero primeramente necesitamos nosotros que conocemos este Evangelio. Estamos en el estudio número 83 de esta serie y vamos a continuar estudiando con el vivo deseo de poder aprender, con esa hambre de poder tener el poder del Evangelio, el poder de Dios en nuestra vida, para que el pecado pueda ser limpiado del templo de nuestra alma y podamos nosotros tener la vida de Cristo, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros para poder permanecer firmes en estos días finales de la historia de este mundo. Estamos estudiando acerca del carácter de Dios. Conocer a Dios, dice, es vida eterna. San Juan 17:3. Tenemos que conocer a un Dios verdadero. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira, es un Dios fuego consumidor contra el pecado. Hemos visto ya cómo la ira de Dios se manifestó en el diluvio, destruyendo a aquel mundo antediluviano, a aquella raza poderosa que vivían cerca de 1000 años, pero ellos se entregaron al pecado. No quisieron aceptar ni creer el mensaje que Dios les envió por medio de Enoc y por medio de los patriarcas y por último 120 años por medio de Noé. Ellos amaban el pecado en su corazón y por lo tanto Dios tuvo que destruir el pecado y juntamente con el pecado todos los habitantes antes del diluvio tuvieron que perecer, porque Dios no tolera el pecado. De igual modo en Sodoma y Gomorra también, a estos habitantes que se entregaron al pecado, también Dios los destruyó, a pesar que Lot había ido a Sodoma para poder hacer conocer a ese Dios verdadero, pero todo Sodoma no aceptó. Y hemos visto cómo si Lot no se hubiera ubicado en Sodoma, no hubiera perdido a su esposa y también no hubiera perdido sus bienes. Podría él haber estado ubicado, dice, lejos de la ciudad y podría haber ido a llevar las buenas nuevas, el mensaje de Dios a esta ciudad. Pero esto causó su ruina y solamente Dios por misericordia le salvó a él y a sus dos hijas. Como hemos visto también en Egipto, Faraón fue humillado porque no quiso reconocer a Dios. Y Dios envió 10 plagas. De esto ya conocemos nosotros, pero el pueblo de Israel tuvieron que reunirse y juntar a sus hijos para que esta ira de Dios en las 10 plagas no les tocase a ellos. Esa es la lección que aprendemos. Nosotros en este tiempo necesitamos juntar a nuestra familia, sea familia carnal o sea familia espiritual, en los lugares a los cuales Dios pueda llevarnos. El verdadero creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, el hombre espiritual, tiene que salir bajo la dirección de Dios. Y ahora y hemos visto cómo también Cristo en la cruz sufrió la ira de Dios porque cargó el pecado del mundo. Y gracias a que Cristo se mantuvo firme, nosotros ahora tenemos esta salvación tan grande. Ahora en esta oportunidad vamos a estudiar la 5ª vez que la ira de Dios se manifestó en este mundo, la destrucción de Jerusalén. Vamos a comenzar este estudio dando lectura en Conflicto de los Siglos, página 27.
dice así: los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios. Y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempos sus deseos. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Isaías había profetizado en el capítulo 30, el verso 11. Y ya dichos y deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba frente al frente de esa nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. Estamos leyendo lo que acontecía dentro de Jerusalén. Y otras veces esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. El pueblo judío había perdido el sentido de la santidad del templo. Los fieles eran derribados al pie de los altares, y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. Así que existían fieles todavía en Jerusalén, pero eran muertos. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios. Así que aquel pueblo era presuntuoso. Presunción es confiar en Dios, de que Dios tiene poder, Dios es amoroso y Dios nos va a defender, porque esta ciudad de Jerusalén es ciudad de Dios, es templo de Dios. Ellos confiaban en el templo y ellos nunca pensaron que Dios iba a permitir que sea destruido ese templo, porque Dios, por orden de Dios, había sido construido ese templo. Pero ellos no cumplieron las condiciones. Las condiciones eran de que ellos debían mantenerse puros, limpios como sacerdotes, y el templo también debía mantenerse así. Pero ellos, ¿qué hacían? A los santos, a los fieles, prácticamente aún les daban muerte. Y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a los falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin las multitudes creyeron finalmente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Así que la ira de Dios ya iba a cumplirse en Jerusalén en el año 70. Pero ellos se aferraron a las promesas de Dios. Y aún dice, pagaban a los profetas, a los maestros, para que proclamasen al pueblo de que Dios iba a salvar a Jerusalén, porque había sido construido bajo la orden de Dios. Y allí se había visto la manifestación de la presencia de Dios cuando Salomón inauguró ese templo. Pero la Escritura dice, hasta el fin las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos derramada por sus propias manos, teñía sus calles de carmesí. Los ejércitos enemigos escuchaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Eso es lo que comenzó a acontecer en Jerusalén, porque este pueblo rechazó a Cristo. No entendieron de que, así como en Jerusalén,
el templo de Dios, el santuario de Dios, moraba la presencia de Dios, ellos no aceptaron a Cristo en su corazón, en su vida, y lo crucificaron, porque tenían enemistad, odio. Hoy en día también, como estamos repitiendo vez tras vez, la palabra de Dios dice que el hombre carnal, el hombre natural, es enemigo de Dios. Y esa enemistad se manifiesta en cualquier momento. Y si somos enemigos de Dios, si el pecado nos ha separado, entonces estamos desprotegidos. Así como Jerusalén, por causa del pecado que albergaban en la ciudad y en sus corazones, Dios no pudo hacer nada porque sus pecados los separaron de Dios y ahora no tenían protección. Y ellos en vano decían, Señor, Señor, y esperaban la protección. Y estaban tan seguros que Dios iba a proteger su iglesia, su pueblo, su ciudad. Pero no aconteció así. Es una advertencia para nosotros en este tiempo. Nosotros estamos llegando a la crisis final de la historia de este mundo. Ya la violencia, ya las enfermedades, el hambre y toda clase de males se está desatando. Nuestra única esperanza es reconocer nuestra condición, que hasta aquí nosotros hemos despreciado a ese Jesús, a ese Salvador que dio su vida. Y necesitamos pronto conocer a ese Dios y apropiarnos, porque Él nos está buscando, Él nos está llamando, nos está atrayendo con su amor. Por eso en Conflicto de los Siglos, página 28 dice, todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, se os medirá a vosotros también. San Mateo 7:2. Ya Jesús los había advertido ya 40 años antes. Pero ellos, dice, no creyeron. Hoy en día también el cristianismo, el mundo religioso, ha llegado a ser incrédulo. Tantos años las religiones han proclamado de que Cristo va a venir. Cientos de años el adventismo ha proclamado de que Cristo va a venir y que va a venir la persecución, van a venir las pestes, las enfermedades, guerras, terremotos, sismos, huracanes, incendios, va a venir hambre y toda clase de enfermedades incurables se ha predicado. Pero Cristo no vino ni llegó a estas cosas. Pero ahora que ha comenzado a llegar las enfermedades, el hambre y la violencia, el cristianismo se ha vuelto incrédulo. No sabe qué hacer. La ceguedad no nos deja ver realmente en qué momento de la historia de este mundo estamos. Pero los que por misericordia nos humillamos y pedimos a Dios de que nos revele, podemos decir de que su palabra es segura y que nos está diciendo que estamos en el momento de crisis. Es el momento en que nosotros tenemos que escapar, así como escapó Lot y su familia de Sodoma. Necesitamos que Dios mande ángeles para sacarnos. Así como a Noé, Dios le hizo construir el arca representa a Cristo, Cristo le salvó. Así como también cuando Jesús fue crucificado, también los que entendieron fueron salvados de la ira de Dios en el año 70. Nosotros tenemos esta advertencia actualmente, por eso estamos abocados a estudiar estos temas, estas historias que no deben repetirse en nuestra vida en este tiempo final. Entonces veamos qué aconteció con Jerusalén. Jesús mezcló, dice,
las profecías de la destrucción de Jerusalén con la destrucción de este mundo. La destrucción de Jerusalén fue en miniatura la destrucción de este mundo. Jerusalén comenzó a ser destruida, todos sabemos, cuando los ejércitos rodearon. Y Jesús había advertido, cuando los ejércitos enemigos, dice, puedan cercar a Jerusalén, sabed que el tiempo ha llegado, dice. El que está en el campo, dice, no vuelva a Jerusalén. El que está en la ciudad, dijo, no entre a su casa, a su habitación. El que está en el patio, en la terraza, dice, no entre, dice, a su habitación para sacar algo. Inmediatamente, dice, aproveche y salga de la ciudad. Y así fue que Dios ha provisto, que ángeles abrieron, dice, aquella puerta que solo 20 hombres, dice, podían abrir. Y ningún cristiano pereció. Porque ya 7 años antes, ya un hijo de Dios, un fiel había advertido que sería destruido. Y los cristianos sinceros que depositaron su confianza en Dios enteramente, ahora fueron liberados. Hoy en día también la advertencia es la misma. Dice, cuando los poderes de este mundo, los 3 poderes se unan, dice, para imponer leyes, para imponer, dice, órdenes, mandatos, entonces sabed que el tiempo ha llegado. Y yo creo que estamos realmente en los comienzos de esta imposición. Los poderes de este mundo se están uniendo. Falta solamente que se consuma esa unión. Y el espíritu de profecía dice que ellos no saben, dice, realmente las consecuencias que va a traer esta unión. Ni los mismos que están planificando esta unión lo saben. La calamidad lo sufrirán ellos. Así como en Egipto, Faraón sufrió las consecuencias. También los poderes de esta tierra sufrirán las consecuencias que vendrán sobre esta tierra. Las mismas enfermedades se volverán contra ellos. Y las mismas iras de la gota de Dios también serán contra ellos. Así que, para poder fortalecer nuestra fe, vamos a leer en Conflicto de los Siglos, página 30. ¿Qué aconteció? Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de los muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha, y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un plato. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche fuera de la ciudad por los subterráneos para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. A pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos o eran cogidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con el riesgo de su vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infames para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Esa fue la condición a la cual llegó Jerusalén, el pueblo de Dios, aquellos que una vez eran hijos de Dios,
aquellos que eran fieles, aquellos que eran buenos religiosos. Pero por haber dado lugar a la vida egoísta, al amor al mundo, a la vida carnal, y por amar el pecado en sus vidas y amar al mundo, se separaron de Dios. Y ahora no había quien pueda protegerlos. Hoy en día también eso va a acontecer. Los poderes de la tierra ya han probado cómo nos pueden privar de la libertad, cómo nos pueden cerrar como en una cárcel en nuestras casas, cómo nos pueden privar de ir al trabajo, cómo nos pueden privar de ir a la iglesia, de ir a predicar el Evangelio. Los religiosos, los líderes, realmente se han sentido impotentes de poder manejar las iglesias, de abrir las iglesias. Y esto va a producir hambre. Ya los grandes negocios, los medianos negocios, los pequeños negocios, empresas, ya han comenzado a quebrar en el mundo. Los trabajadores han sido despedidos y los trabajadores también propios, con negocios propios, también están en quiebra. Entonces eso indica que tarde que temprano el hambre va a llegar a este mundo. Y no solo el hambre del pan material, sino también el mundo actualmente está pereciendo del pan espiritual. El mundo no conoce cómo enfrentar esta situación. Necesitan a Cristo, necesitan el amor de Dios, necesitan la gracia, el Espíritu Santo, aceptar en sus vidas, en sus corazones. Vamos a continuar leyendo. En la misma página 30 dice: millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta era: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño amante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos, cocinan a sus hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Isaías 49:15, Lamentaciones 4:10. Así que Jerusalén era una ciudad desgraciada, porque ellos rechazaron la gracia, rechazaron a Cristo, rechazaron el Evangelio, que es poder de Dios. Ahora ya no tenían poder. Por eso, hoy en día, el cristianismo es un cristianismo sin poder, una religión sin poder. Nosotros necesitamos aceptar la invitación del testigo fiel, que está esperando, dice, a la puerta de nuestro corazón. Pero el gran problema es que nuestra puerta del corazón está impedido, hay obstáculos, hay un montón, dice, del amor a las riquezas. Todas las riquezas de maldad que hemos amontonado son como escorias que no van a dejar abrir la puerta. Tenemos que estar dispuestos a renunciar, decir al Señor: Señor, estoy dispuesto a perder todo eso. Antes que lo pierda, Señor, te entrego en tus manos. Todo es tuyo, Señor. Si tú quieres, Señor, yo puedo ser tu administrador. Así como Lot tuvo que perder todo. Entró rico a Sodoma, dice, y salió sin nada de Sodoma. Si nosotros aceptamos esa cruda realidad, entonces Cristo puede entrar a nuestro corazón y puede limpiar el amor egoísta, el pecado escondido, la mosca muerta, dice Salomón, malogró nuestra vida. Tenemos justicia propia, justicia de la ley. Por el hecho de cumplir la palabra de Dios, la ley externamente, nos hemos considerado justos.
pero el pecado estaba en el corazón, el amor al mundo, el amor a las riquezas, a la comodidad estaba en el corazón. Entonces, hoy es tiempo de reflexionar y pedir a Dios que pueda darnos su mente, su sabiduría para tomar las decisiones correctas. En la página 31 de Conflicto sigue diciendo: los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo los azotaban y los amontonaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar: escogemos a César, escogemos a Barrabás. Que la sangre de Cristo recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateos 27, 25. Así, los seres humanos, separados de Dios por sus pecados, perecieron. Como dijimos, los que salían de la ciudad por los túneles que habían hecho subterráneos eran crucificados. De tal manera que ya no habían árboles, dice, en los valles alrededor de Jerusalén. Y estaban llenos de cruces con crucificados que no se podía ni caminar. Así que los que querían escapar murieron también, todos. Millones de religiosos murieron. Hoy en día también el nuevo orden mundial, los poderes de este mundo, Satanás los está coligando para poder realmente destruir a quienes. Lo primero que quieren destruir, Satanás oculta sus motivos, quiere destruir a los religiosos, empezando por los católicos, los protestantes, adventistas, reformados y toda clase de creyentes agrupados. El adventismo se ha dividido pues en miles y miles de grupos. A todos ellos el diablo quiere destruir, así como destruyó a millones de judíos religiosos. Pero la destrucción hoy en día no va a ser con cruces, no va a ser con armas, no va a ser con cárceles, porque las cárceles no darían lugar, están llenos de criminales, de personas condenados por los delitos de este mundo. ¿Cómo va a ser el castigo que Satanás quiere hacer? El castigo va a ser moderno. Castigos que el creyente se va a entregar solo. Ellos tienen aparatos modernos para controlarnos. Ustedes todos ya conocen ahí, no tenemos tiempo para hablar. Ya el microchip moderno que es tamaño de la punta de un alfiler ya está preparado. Ya en las ciudades se están instalando los medios para poder controlarnos. Y realmente así, los que realmente no tenemos la protección de Dios, estaremos expuestos. Pero aún Dios en su gran misericordia siempre ha advertido y nos está advirtiendo. Si nosotros reconocemos nuestra indiferencia, nuestra incredulidad, hoy en día nadie quiere estudiar estos estudios. Todos tienen orgullo espiritual, orgullo religioso, se exaltan. Dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios, Cristo ha muerto por nosotros, nosotros somos cristianos, nosotros tenemos a Cristo, Cristo vive con nosotros. Y piden, Señor, Señor. Aún muchos han muerto con esta pandemia, pastores, hermanos. Pero en vano se pide a Dios.
El mejor pedido, la mejor oración que podemos hacer es reconocer nuestra criminal indiferencia, nuestra falta de fe, nuestro descuido. Tantos años nos hemos postrado a los ídolos modernos de este mundo, a la comodidad, a la riqueza, a los aparatos modernos. Hemos sido esclavos, siervos de este mundo, hemos trabajado para el mundo. Necesitamos reconocer y estar dispuestos a que Cristo nos pueda liberar. Y si Cristo, pues, que conoce nuestro corazón, entra a nuestra vida, entonces Él es médico de los médicos. Si Él ve por conveniente que nos puede sanar de esta pandemia, Él nos sanará realmente, porque Él nos utilizará como instrumentos en sus manos. Pero si Él quiere que descansemos, como el ladrón en la cruz, el que reconoció a Cristo, de todas maneras murió. Pero Jesús le dijo: hoy te digo que tú estarás en el reino de los cielos conmigo en aquel día. Así que el cristiano que verdadero, que tiene a Cristo, el amor de Dios, que tiene la gracia, no tiene temor al sueño, al descanso. Serán bienaventurados los que descansen con el sueño temporal, dice. Cristo ya murió por la segunda muerte, de donde no hay regreso. Felices, dice, descansarán. No necesitamos obligar a Dios que los sane, sino el mensaje, la buena noticia es llevarles el evangelio de salvación. Las buenas noticias de que el médico de los médicos está dispuesto a entrar a sus vidas. Y hay que confiar, Él sabe lo mejor para cada uno. Nuestro deseo, nuestro objetivo, nuestra mayor preocupación, nuestro mayor interés debe ser cómo puede Cristo entrar a nuestro corazón. No es solamente invitarlo, sino la condición es que estemos dispuestos a dejar el pecado en todas sus formas. Ahora vamos a leer en la página 33. Dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinatos al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre los montones de cadáveres. Así que a la final, cuando el ejército romano ingresó, esto aconteció. Hoy en día dice que entre los religiosos se condenarán. Hay odio entre los religiosos porque no tienen el amor de Dios en el corazón. No es aprender a ser bueno, no es aprender a respetarse, no es aprender a tener amor, sino necesitamos el amor de Dios. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza de la ira de Dios. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron con la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Así los profetas escribieron. Hoy en día también eso mismo está aconteciendo. Los judíos habían sido dispersados en aquel tiempo. Hoy en día también el adventismo ha sido dispersado. El protestantismo también está dispersado, está dividido en grupos, en iglesias, en religiones, en congregaciones, en grupos. Eso es consecuencia de no haber aceptado a Cristo. Cristo es el que une, el Espíritu Santo es el que une. Si tu hermano aceptas a Cristo, tienes el Espíritu de Dios. Y si yo acepto y otro hermano acepta, el Espíritu de Dios nos unirá. Y unidos podremos llevar este mensaje de salvación al mundo. No es una unión humana. No es unirse
con otros intereses, sino es unirse bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay una profecía que necesitamos considerar de Jerusalén. Conflicto de los siglos, página 34, dice así: Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron por sus propias manos. Así que en estos 5 juicios de Dios, Dios dice no es el que castiga, no es un verdugo, sino que Dios dice los desampara, porque Dios no puede morar en un corazón que produce pecado, en un corazón que hace su voluntad, porque la mente carnal, el corazón carnal, siempre va a buscar sus intereses y siempre va a buscar los ídolos de este mundo. Entonces Dios no puede hacer nada, no puede obligar. Por eso Dios los abandona a su suerte, dice. Si Dios no protege, dice, en vano los seres humanos pueden defenderse. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Así que aún despreciar esta luz, despreciar no estudiar cada día estas cosas, o decir que no tengo tiempo, y despreciar las advertencias, y también tener una pasión malsana, odio, descontento, rencor, desconformidad, todo eso, dice, va a traer sus consecuencias, va a producir sus frutos. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador, y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma, y sin protección alguna contra la malicia y la perfidia de Satanás. Así que el Espíritu Santo no nos puede obligar. Solamente el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos advierte y nos dice a la mente, nosotros tomamos la decisión. Y si no tomamos la decisión de acuerdo a lo que Dios nos aconseja, entonces nuestras pasiones humanas, nuestra mente carnal nos va a dominar y Satanás nos va a utilizar. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. Así que Dios no puede convivir con el pecado. Hemos leído ya en el libro de Salmos. Por eso Dios dice, cuando el ser humano se apega al pecado y no quiere renunciar, no quiere dejar, entonces Dios lo abandona. Pero ese pecado está escondido en nuestro corazón. Nosotros solo vemos que externamente estamos bien, pero internamente, si no tenemos paz, si no somos felices, si no podemos enfrentar los problemas, es que no tenemos a Cristo. Porque cuando uno anda con Cristo, vive con Cristo, si mora el Espíritu Santo en el corazón, Cristo va delante de nosotros, allana los obstáculos, allana todos los problemas de este mundo. Eso quiere decir que la vida cristiana no va a estar libre de la violencia, no va a ser libre de problemas, no va a ser libre de obstáculos, no va a estar libre de las tentaciones. Igual que cualquier persona que tiene que enfrentar, igual va a estar la vida para el verdadero creyente. Pero la diferencia es que Cristo va adelante.
Él va allanando. Por eso el cristiano verdadero, como un niño, está seguro de que el papá, la mamá va a solucionar cualquier necesidad, cualquier problema que se presenta. Esa es la vida cristiana. Pero si nosotros oramos a Dios y no hay solución, eso quiere decir que no estamos conectados con Dios. Nosotros vivimos en un tiempo moderno. Todo el mundo quiere conectarse con Internet, todo el mundo quiere conectarse por celular, todo el mundo quiere conectarse por radio, televisión y por satélite, pero nadie quiere conectarse con Dios. ¿Cómo es conectarse con Dios? Conectarse con las conexiones de este mundo necesita dinero, pero conectarse con Dios no necesita dinero. Necesita reconocer nuestra condición pecaminosa, reconocer que hemos vivido mal. Toda la forma de vida que hemos vivido hasta aquí, sea en el mundo religioso, lo que sea, de nada no nos sirve, porque no puede solucionar esta pequeña crisis que está empezando. Eso nos debe despertar. Entonces necesitamos hacer un pacto con Dios. Necesitamos hacer el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos rendirnos, Señor. Mi vida hasta aquí no vale. Necesito estar muerto a las cosas de este mundo, muerto a mi mente, a mi conocimiento, a mi sabiduría, a mi fuerza, a mi justicia propia, a mi preparación, a la confianza, a mis bienes. Necesito estar muerto, Señor, para que tú puedas resucitarme a vida nueva, a un hombre espiritual. Entonces se realiza la conexión. Hay reconciliación, perdón, y se establece la unión con Cristo. Así como el injerto se une al árbol, una hoja silvestre se une a una buena planta y tiene que permanecer ahora. Ahora sí hay conexión. O Cristo nuevamente nos adopta como al hijo pródigo. Ahora tenemos conexión. Ya tenemos, es como estar conectados por Internet, es como estar conectados por el celular, por el teléfono, o por la radio, o por satélite. Entonces ahora sí podemos pedir a Dios, podemos orar, podemos hablar a Dios. Y Dios también nos puede hablar y Él conoce nuestra condición. Ahora sí Dios nos puede librar de esta crisis, de los poderes de este mundo, de esta pandemia nos puede librar. Pero si no tenemos conexión, entonces no podremos hacer nada. No podemos nosotros, como los judíos, decir: Señor, templo de Jerusalén, ciudad de Dios, pueblo de Dios. Tú has prometido, Señor, que a Israel nunca abandonarás. Israel será tu pueblo para siempre. Pero esa promesa era condicional. Ellos se apegaron al pecado. Escogieron a César, escogieron a Barrabás, que era señal del pecado. Cristo no podía hacer nada por ellos. Si nosotros escogemos seguir viviendo en el mundo, seguir en la ciudad, aferrados a nuestras cosas de este mundo. Si Lot se hubiera aferrado a su esposa, también se hubiera convertido en estatua de sal. Lot no volteó hacia atrás, no miró hacia atrás a su esposa convertido en estatua de sal. El ángel le dijo: no mires. Así el Espíritu Santo nos puede desprender del mundo. Si nuestros familiares, si nuestros padres no quieren aceptar a Cristo y ser guiados por Cristo, tenemos que dejarlo nomás. Si el esposo, la esposa, los hijos no quieren, tenemos que dejar nomás. Y si el ángel de Dios, el Espíritu de Dios abre el camino, tenemos que apresurarnos. Dios es el que tiene que abrir el camino. Dios nunca ordena que el creyente solo pueda salir, solo pueda desprenderse, solo pueda dejar las cosas de este mundo. Eso es un evangelio pervertido. Satanás ha inventado eso para que el cristiano fracase.
Es posible que muchos que tienen dinero podrán salir de la ciudad, porque ellos tienen los medios económicos, pero en el campo fracasarán y regresarán. Así como muchos adventistas cristianos salieron en el año 2000 y la mayoría regresó. Hay que aprender de esas lecciones. Nosotros necesitamos andar bajo la dirección de Dios, así como andaba Enoc, así como andaban los patriarcas. Vamos a leer ahora en Conflicto de los Siglos, página 34. Qué advertencia, qué profecía Dios nos está haciendo conocer en esta oportunidad. Dice, las profecías del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación primero de Jerusalén no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Esta destrucción al cual estamos ingresando será pues mucho más que la destrucción de Jerusalén. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarlos el corazón desfallece, la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas se repetirá. Toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre se repetirá. Isaías 9:5. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a la merced de la saña satánica? Entonces el mundo verá, como nunca antes ha visto, los resultados del gobierno de Satanás. Así que en estos días no habrá salvación en ninguna parte. El dinero no valdrá, el poder humano no valdrá, y toda la ciencia no valdrá, y todas las religiones tampoco valdrán. Por eso Jesús envió a sus mensajeros. La hermana White, que era uno de los mensajeros de 1888, ella, inspirado, nos ha hecho llegar estas palabras. También el testigo fiel directamente está haciendo llegar. Y también Johnny Wagner, de estos mensajeros, también sus mensajes están escritos y necesitamos nosotros esos mensajes. Allí está una explicación sencilla para niños, cómo podemos escapar. No es solamente intelectualmente de palabras decir Señor, Señor. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa. Necesitamos reconocer que cada uno de nosotros somos pues miserables, dice. Somos ciegos, somos desnudos, somos impotentes para seguir enfrentando todos los problemas en este mundo. El hombre no tiene salida, solamente Cristo nos está ofreciendo la solución. Vamos a continuar antes de terminar. Ahora tenemos la quinta ira de Dios se manifestará, dice la Biblia, ¿sobre quién? Se manifestará, dice, sobre Babilonia, sobre el Egipto moderno, sobre el Sodoma y Gomorra moderno que hemos estudiado.
Allí en el libro de Apocalipsis podemos encontrar estas advertencias. Dice, en el capítulo 18 encontramos las advertencias. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Realmente estamos en ese tiempo. Babilonia nos ha embriagado. El mundo religioso está embriagado, está borracho, por eso no podemos darnos cuenta. Porque con la educación del mundo prácticamente hemos fracasado aplicando a la religión, a la Biblia. Hemos pensado que educándonos con la Biblia, injertando la verdad en un corazón natural tal como somos, aprendiendo a practicar, a obedecer la Biblia, la ley, hemos pensado que vamos a mejorar, vamos a llegar a ser santos, perfectos, buenos. Ese es el vino de Babilonia. A la final nos ha conducido a la salvación por obras. Ahora estamos atrapados. Y encima de eso, los mercaderes, las potencias de este mundo se han enriquecido a costa de nuestro trabajo, a costa de nuestra esclavitud. El ser humano, pues, se ha sacrificado, se ha matado trabajando para educar a sus hijos con la educación egipcia, babilónica, griega y del mundo. Y también nos hemos esclavizado trabajando para el mundo, en las empresas, en las instituciones estatales, en los negocios de este mundo, con las mercaderías de este mundo. Ya hemos aprendido que el único trabajo que Dios dio al hombre es labrar la tierra y cuidar los animales. Y no negociar con los animales ni con los alimentos. Pero nosotros hemos sido engañados. Eso es Babilonia. Y ve qué va a acontecer con Babilonia. Capítulo 18 dice, en el verso 9, los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Así que el mundo se ha vuelto adúltera. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad que con el mundo es enemistad con Dios? Realmente nos ha amistado con el mundo. Hemos dependido del mundo, de la economía del mundo, de la alimentación del mundo. Y con ella, dice, han vivido en deleites. Nos hemos deleitado. Nos ha agradado manejar el internet, el televisor, los aparatos modernos, todas las doras, licuadoras, refrigeradoras y todas las doras que en este mundo ha inventado la ciencia. Nos hemos deleitado, pero ahora dice, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Qué más acontecerá? Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! Ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, la ira de Dios. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. No sé si en estos 4 meses hemos visto que muchos no compraron sus mercaderías, pero otros siguieron comprando. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, dice. Y así podemos seguir leyendo, pero no tenemos mucho tiempo para estas cosas. Necesitamos nosotros pedir a Dios sabiduría para comprender el tiempo en que estamos viviendo. Estamos ingresando al castigo de Babilonia, a la ira de Dios sobre Babilonia. El mundo se ha llenado de pecado, de violencia. Estamos como en los días de Noé, como en los días de Lot,
de Sodoma y Gomorra, como en los días cuando Jesús vino a este mundo. Rechazaron a Cristo, al dueño de este mundo, al dueño de la ley, al dueño de la Torá, de la Biblia. Nosotros estamos rechazando al dueño de la Biblia, al dueño del Espíritu de Profecía, al dueño del mensaje de justificación por la fe. Pero nos gusta la Biblia, pero no nos gusta a Cristo. Ese es nuestro gran problema. Consejos sobre salud. 108 dice así: la gratificación de los apetitos pervertidos condujo a los hombres a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios señala la glotonería y la embriaguez como la causa de la caída de Babilonia. La indulgencia del apetito y las pasiones fueron la base de todos sus pecados. Hoy en día es el pecado que abunda. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esta hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura de Sodoma y Gomorra? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de la muerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente? ¿O de Daniel en el foso de los leones? No, Dios no se olvidó, porque ellos eran hijos de Dios, eran santos, eran justos, habían entregado sus vidas completamente a Dios, vivían dirigidos por el Espíritu Santo. Cristo era su capitán. Dios gobernaba sus vidas. Ellos seguían al Cordero por donde quiera que va. Pero nosotros, sin haber hecho la verdadera conversión, sin haber entregado nuestras vidas completamente, queremos que Dios nos libre. Dios no nos va a librar. Vamos a cosechar las consecuencias de nuestro pecado, de habernos apartado de Dios. Dios cuánto quisiera librarnos, pero no va a poder. Dios nos quiere librar de la gratificación de los apetitos, nos quiere librar de la ociosidad, de la glotonería, de la embriaguez. Nosotros no podemos. Muchos religiosos hemos sido vegetarianos, pero vegetarianos orientales, vegetarianismo que el diablo ha inventado. Y la mayoría de los vegetarianos han terminado enfermos con cáncer, tumores, leucemias y todas las enfermedades. Y el que les habla es uno de ellos que ha terminado con úlceras en el estómago, con los problemas de bronquios, bronconeumonía. ¿Por qué? Por el vegetarianismo practicado humanamente. El hombre siempre se equivoca. Pero no, Dios nos quiere librar. Necesitamos aceptar al que ha diseñado este cuerpo. Necesitamos al dueño de la Reforma por Salud para que entre a nuestra vida y el Espíritu Santo nos enseñará la alimentación correcta. No es aprender el vegetarianismo del mundo de los orientales, no, sino necesitamos del Espíritu Santo. Así podremos ser salvados, porque dice: amado, yo deseo que tengas salud. Y el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me faltará la salud física, dice, ni la salud mental ni la espiritual. ¿Pero por qué a muchos vegetarianos nos ha faltado? Es porque hemos practicado con la sabiduría humana, con la mente carnal, con la suficiencia propia. Y hemos aprendido del mundo. Necesitamos rendirnos a Cristo. Cristo tiene preparado. Cuando Cristo enseña la verdadera reforma por salud, cambia los justos, cambia los deseos en el nuevo hombre. Y Él nos da un maná celestial. El verdadero cristiano no consumirá nada de lo que el mundo produce,
nada de lo que las fábricas producen. El verdadero cristiano es algo natural, no le agradará, tendrá odio, tendrá rencor, no le apetecerá las cosas de este mundo, no le gustará los fritos, no le gustará los productos refinados, ni la carne le agradará. Es obra de Dios en el hombre. Esa es la salvación que Cristo tiene preparado. Dios nunca olvidó a los justos. Terminamos el último párrafo para cerrar nuestro estudio. El día de mañana vamos a continuar este estudio. Que Dios nos pueda honrar con su gracia para no vivir una vida de desgracia. Porque el que está en el reino de la gracia, dice Romanos 6:14, el pecado no tendrá poder, no se enseñoreará. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.